Soy Karina Hernández Espinosa, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional con el pronóstico estacional, o bien llamado también trimestral, de octubre, noviembre y diciembre del año 2025. Durante el mes de agosto de 2025 se presentaron condiciones deficitarias en gran parte del país, así como escenarios combinados, excedentes, deficitarios y normales en otras partes del país. A nivel de promedio por región climática, vean cómo toda la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental presentan condiciones deficitarias claras, mientras que la zona norte oriental y el Caribe norte presentan condiciones normales. El único con excedentes fue el Caribe Sur. Si analizamos las temperaturas del mes de agosto de 2025, vemos como la parte norte del país, es decir, regiones climáticas como el Pacífico Norte, el Caribe Norte, zona norte occidental, incluso la oriental y gran parte del Valle Central, presentan una dominancia de temperaturas máximas más cálidas de lo normal, mientras que en el resto del país las condiciones son mixtas. Analizando la lluvia del mes de agosto de forma quincenal, primera quincena a la izquierda acompañada de 3 ondas tropicales y segunda quincena a la derecha acompañada de una onda tropical, vemos cómo algunos sitios del país presentaron condiciones importantes de lluvia, no precisamente en los mismos sitios, pero como el principal monto acumulado de lluvia quincenal se da en el sur del Pacífico Sur. Comparando los montos totales en milímetros de lluvia para el mes de agosto de 2025 contra el número de días con lluvia, es decir, aquel conteo de días en los que al menos se presentó 1 milímetro de lluvia, vemos cómo esos tonos azules oscuros asociados a los montos más altos de lluvia registrados están acompañados de también la mayor cantidad de días, de más de 24 días con lluvia. Pero algo importante en el mapa de número de días con lluvia es que tenemos muchos tonos verdes, azules, celestes en el mapa que representan más de 15 días en el mes con lluvia. Siempre analizando agosto, pero esta vez el número de días con lluvia superior a 25 milímetros. Es decir, este es un conteo de aquellos días del mes en los que al menos diariamente se registraron 25 milímetros. Vean cómo el mapa se ve con tonos mayormente anaranjados, amarillos, que están asociados a menos de 4 días con más de 25 milímetros. Pero si recordamos esas manchas azules en el mapa de lluvia mensual acumulada, recordarán que estos tonos verdes coinciden con ellos y son entre 6 y 10 días con más de 25 milímetros. Algo importante también aquí son las gotitas rojas que nos identifican aquellos sitios en los que se presentó al menos un día con más de 100 milímetros y tenemos solamente una gota representando más de 200 milímetros en un día. Si vamos a ver la distribución de esas gotas, a nivel espacial vemos que están bastante distribuidas a nivel nacional, pero si las vemos por provincias, vean cómo Punta Arenas es el que presenta una mayor cantidad de días con más de 100 milímetros, 9 sitios en total. Y podrán notar que Cartago no se encuentra en esta lista y es justamente porque fue la última o la única provincia que no presentó más de 100 milímetros en un día. Otro dato interesante es como la Virgen de Sarapiquí presentó 2 días con más de 100 milímetros en una misma estación meteorológica y cómo Cutris de San Carlos fue quien presentó esos más de 200 milímetros en un día. En cuanto al monitoreo de los récords tanto de lluvia como de temperatura a nivel mensual para cada estación meteorológica, tenemos que este agosto de 2025 fue el más seco en Cañas de Guanacaste. No se registra un nuevo récord del agosto más lluvioso del registro de ninguna estación, pero sí tenemos un récord de la temperatura más alta registrada, temperatura máxima más alta registrada en Paquera de Punta Arenas. Y tenemos 3 sitios, Turrialba, La Suiza y Santa Rosa de Oreamuno, con las temperaturas medias más bajas en un agosto. Respecto al monitoreo de la sequía meteorológica,
Vemos aquí el índice de precipitación estandarizado para el mes de agosto y es claro cómo estos tonos cafés, naranjas, nos muestran condiciones deficitarias y se distribuyen bastante bien en el país, y esto es claro o fue claro cuando vimos el mapa de anomalías del mes de agosto. En cuanto a la sequía propiamente, no se registra sequía meteorológica en ningún sitio o ninguna región climática del país, pero sí se le está dando seguimiento a las condiciones deficitarias sostenidas en los últimos 4 meses que ha presentado algunos sitios del país como Limón, Valle de la Estella e incluso el norte de Cartago. En cuanto a la temperatura superficial del mar, vemos dos sitios de interés. Por aquí el Pacífico ecuatorial con estos tonos celestes asociados a condiciones frías, que ya explicaremos más adelante, y también en el mar Caribe tonos blancos, condiciones normales, y un amarillo claro que nos muestra condiciones levemente más cálidas de lo normal. Si nos enfocamos en la temperatura superficial del mar, específicamente en el mar Caribe y en esta zona que ya hemos visto, el MDR, pero del Atlántico, que es de interés para el tránsito de ondas tropicales que puedan convertirse en ciclones tropicales o huracanes, vemos como para el caso del mar Caribe, en esta línea roja que nos muestra el año actual, y estas otras dos rojitas nos muestran los 2 años previos que han sido bastante cálidos. Vean cómo unos meses atrás, julio, incluso parte de agosto, estuvimos con condiciones relativamente normales, porque esta es la curva celeste del promedio. Y vean cómo ha ido incrementando ese contenido de calor en el océano. Si vemos propiamente esas anomalías de temperatura, aquí vemos pues una tendencia creciente. Enfocados en el MDR del Atlántico, vean cómo seguimos muy cerca de el valor promedio, aunque tuvo un bajonazo hacia el valor promedio y luego un subonazo, que es justamente lo que estamos viendo en esta gráfica cuando vemos la anomalía propiamente. En cuanto al seguimiento del fenómeno ENOS, vemos aquí las 3 regiones de monitoreo que están aquí a manera de recordatorio, y vean cómo todas están en celeste, y recordemos que el celeste se asocia a condiciones frías. De hecho, vean que todos los valores son negativos. En las regiones subsuperficiales del océano vemos esta mancha celeste también asociada a condiciones más frías de lo normal, y en el último mes esta lengua fría se ha ido expandiendo. Vean cómo en promedio la región de interés sigue con valores negativos o fríos, pero también vemos cómo otros indicadores no responden todavía también a una potencial niña. Entonces lo que estamos viendo en el monitoreo es una condición de fase neutra fría. En cuanto a pronóstico, vemos aquí 3 fuentes de pronóstico, de las cuales solamente la NOAA muestra una mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno ENOS en su fase de la niña para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, que es el que nos interesa ahorita. Vean cómo las otras fuentes, por ejemplo esta, muestra prácticamente la misma probabilidad para un escenario la niña que para un escenario neutro. Esta otra fuente muestra una condición levemente mayor de probabilidad de una fase neutra con respecto a una fase la niña. Y esto pues solo nos evidencia esa condición de incertidumbre que se tiene actualmente respecto a esa posible ocurrencia o desarrollo de una niña. En cuanto al sistema de alerta temprana del ENOS, recordarán que tenemos varios meses con la agujilla en inactivo, justamente porque nos encontrábamos en una fase neutra y se esperaba que el resto del año terminara con una fase neutra también. Y pues al momento eso no ha cambiado, pero sí esta agujilla
se mantiene ahora, a partir de este mes, en vigilancia. ¿Qué quiere decir la vigilancia hacia una niña? Bueno, estamos hablando de una leve posibilidad de ocurrencia de la niña que todavía está asociado a mucha incertidumbre y que por tanto debemos darle seguimiento. Pero para el trimestre de interés, octubre, noviembre y diciembre, seguimos considerando que nos mantendríamos bajo una fase neutra del fenómeno Enos, neutra fría, eso sí. En cuanto a la temporada de huracanes de la cuenca del Atlántico, pues vemos cómo el pronóstico se mantiene entre 14 y 16 sistemas, de los cuales ya tenemos 6 detallados aquí. Son 5 tormentas tropicales y un huracán mayor, lo que se ha presentado hasta el momento. Importante recordar que septiembre es parte de ese pico de la temporada de huracanes, es decir, donde se dan más eventos y por consiguiente tenemos más posibilidades de tener afectación directa o indirecta por uno de estos sistemas. A nivel nacional, el conteo de ondas tropicales va por 29, justamente acaba de transitar en estos días. Pero de esos 29, solamente 27 han afectado directa o indirectamente el territorio nacional en esta temporada del 2025. En cuanto al monitoreo del mes de septiembre, en los primeros 7 días del mes vemos cómo la lluvia o los aportes de lluvia para septiembre respecto a lo que llueve en un septiembre climatológico o normalmente en la lluvia acumulada de septiembre, vemos cómo muchas o varias de las regiones climáticas del país ya acumulan más de un 25% de lo que suele llover en un septiembre. Pero vean cómo el Pacífico Sur está apenas rayando ese 25, seguido del Valle Central, y quien tiene menor aporte de lluvias ha sido el Pacífico Norte. En términos de temperatura, vemos un escenario bastante diferente al que vimos en agosto. Vean cómo todas las barrillas rojas se encuentran a la izquierda de la línea negra, lo que quiere decir que esas temperaturas esas temperaturas máximas han estado más frescas de lo normal. Y vean cómo en algunos sitios incluso son las temperaturas medias. Entonces, ¿cómo se espera que termine septiembre de 2025? Bueno, se prevé que termine con condiciones normales de lluvia en gran parte del país. Vean cómo para el Valle Central ese normal puede ser incluso un excedente de 10%, mientras que en la vertiente del Caribe y la zona norte oriental esa normalidad puede alcanzar incluso un 10% de déficit, pero particularmente para la zona norte occidental, Pacífico Central y Pacífico Sur, se esperan excedentes de hasta el 15%. En cuanto a la temperatura media, se prevén escenarios de temperatura normal en gran parte del país, excepto la vertiente del Caribe, donde se presentarían al final de septiembre escenarios entre normales y levemente más cálidos, es decir, con incluso hasta medio grado más cálidos de lo normal. En cuanto al trimestre de interés, es decir, octubre, noviembre y diciembre, se esperan en cuanto a temperaturas medias el mismo escenario que acabo de mostrar para el mes de septiembre. Es decir, en este trimestre tendremos condiciones normales de temperatura media en todo el país, excepto la vertiente del Caribe, que presentaría condiciones levemente más cálidas. ¿Cuánto más cálidas? Incluso hasta medio grado más cálidas. Esto se replica mes a mes para el trimestre. En términos de lluvia, vemos cómo para el trimestre se esperan excedentes de lluvia en toda la vertiente del Pacífico, el Valle Central e incluso la zona norte occidental. Este excedente puede alcanzar incluso el 15%, mientras que la vertiente del Caribe y la zona norte oriental mantendrían condiciones normales en el trimestre. Si vamos a segregar esto mes a mes, vean cómo se replica el escenario para la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental, pero como para la zona norte oriental y la vertiente del Caribe,
Esa normalidad puede incluso alcanzar un 10% de déficit de lluvia. Esa misma condición se replica para el mes de noviembre. Pero ya en diciembre tendríamos una condición diferente. Vean cómo tenemos o se esperan condiciones normales para todo el país, solo que serían condiciones normales con una leve excedencia que puede alcanzar el 10% en todo el país. Como siempre, les facilitamos estas tablillas con los valores en milímetros de lo que suele llover normalmente por región climática en estos 4 meses de análisis y para el trimestre de interés. Lo pronosticado en montos de milímetros con colores asociados a los mapas previos. Y también para el caso de la temperatura media en milímetros, el rango pronosticado y la temperatura normal para cada una de esas regiones climáticas y el pronóstico. Ya para finalizar, pues dejamos a manera de resumen las condiciones esperadas para octubre y diciembre, donde no tenemos una sequía meteorológica en el país o seguimos bajo esa condición sin sequía meteorológica. Sin embargo, se siguen monitoreando estas condiciones deficitarias de los últimos meses que se han presentado en Limón, Valle de la Estrella e incluso el norte de Cartago. En cuanto a Lenos, pues seguimos bajo una condición de fase neutra, pero ya inició el sistema de alerta temprana bajo una vigilancia de la potencial niña, que sigue asociada una alta incertidumbre a la ocurrencia de esa fase la niña. El Océano Atlántico y el Mar Caribe seguirán levemente más cálidos de lo normal, como se han mantenido. En cuanto a la temporada de huracanes de la cuenca del Atlántico, pues sigue el mismo pronóstico. De estos 14 a 16 sistemas ya llevamos 6 registrados. Y lo nuevo es la temporada de empujes fríos, donde se espera que su inicio sea retrasado con respecto a lo normal. En cuanto a la finalización de la época lluviosa, se espera una salida también retrasada de la época lluviosa 2025. Les facilitamos esta información por este medio, esperando les sea de utilidad y puedan socializarla. Recordarles que la próxima actualización será el 15 de octubre.